Mi nombre es Fernando Aguirre, tengo 67 años y acabo de descubrir por Facebook que mi hija se casó sin invitarme. Durante 3 años había estado esperando una reconciliación familiar, manteniendo mis esperanzas de que algún día podríamos resolver nuestras diferencias. Pero cuando vi las fotos de su boda perfecta sin mí, entendí que había llegado el momento de cerrar ese capítulo para siempre. Escucha esta historia hasta el final, porque te va a hacer reflexionar sobre el valor de la dignidad personal y la importancia de no mendigar amor de quienes han decidido excluirte de sus vidas. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta experiencia de liberación necesita llegar a cada persona que ha estado aferrándose a relaciones familiares que ya no existen. Todo comenzó hace 4 años cuando mi hija Lucía se enamoró de Damián, un arquitecto 10 años mayor que ella que había estado divorciado 2 veces. Desde el primer momento que lo conocí, algo no me encajaba sobre él. No era nada específico que pudiera señalar, sino una sensación de que había aspectos de su personalidad que mantenía cuidadosamente ocultos. Lucía tenía 28 años en ese momento. Era independiente económicamente. Trabajaba como diseñadora gráfica y siempre había sido muy sensata en sus decisiones. Por eso me sorprendió ver cómo cambió después de conocer a Damián. Se volvió más reservada sobre su relación, más defensiva cuando yo hacía preguntas normales sobre él, más distante durante nuestras conversaciones familiares habituales. Durante los primeros meses de su relación, Damián se mostraba cortés pero frío conmigo. Respondía a mis preguntas con respuestas cortas, rara vez iniciaba conversaciones y parecía incómodo durante las reuniones familiares. Cuando le mencioné estas observaciones a Lucía, ella me dijo que él era simplemente tímido con gente nueva y que necesitaba tiempo para sentirse cómodo. Pero gradualmente, Damián comenzó a hacer comentarios sutiles que sembraban dudas sobre mi relación con Lucía. Le decía que yo era demasiado protector para alguien de su edad, que mis preguntas sobre su relación eran intrusivas, que necesitaba establecer límites más claros con su familia para poder desarrollar su propia identidad como adulta. Estos comentarios comenzaron a afectar la manera en que Lucía interactuaba conmigo. Empezó a interpretar mis expresiones de interés paternal como intromisión inapropiada. Mis preguntas sobre sus planes y decisiones, que antes había recibido con naturalidad, ahora las veía como intentos de controlar su vida. La situación se deterioró significativamente cuando Damián y Lucía decidieron mudarse juntos después de 8 meses de relación. Cuando expresé mi opinión de que tal vez era demasiado pronto para dar ese paso, Damián tomó mis comentarios como evidencia de que yo no respetaba la autonomía de Lucía y que estaba tratando de sabotear su felicidad. Durante una cena familiar tensa, Damián me confrontó directamente sobre mis supuestas interferencias en su relación. Me acusó de estar celoso, de que Lucía tuviera una relación seria, de querer mantenerla dependiente de mí emocionalmente, de no aceptar que ya no era una niña que necesitaba la aprobación de su padre para cada decisión. Lucía, en lugar de defender nuestra relación padre-hija, o al menos mediar en el conflicto, apoyó completamente la perspectiva de Damián. Me dijo que había estado reflexionando sobre nuestra dinámica familiar y que había llegado a entender que yo había sido efectivamente demasiado controlador durante su crianza. Esa confrontación marcó el comienzo de un distanciamiento que se aceleró durante los meses siguientes. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes y más tensas. Las visitas familiares se convirtieron en eventos incómodos donde Damián y Lucía parecían estar constantemente evaluando mis palabras y comportamientos en busca de evidencia de manipulación o control. 6 meses después de que se mudaran juntos, Lucía me informó que había decidido que necesitábamos tomar un descanso de nuestra relación familiar para que ella pudiera procesar algunos temas sobre límites y dependencia emocional. Me explicó que había estado asistiendo a terapia con Damián y que habían llegado a la conclusión de que necesitaba espacio para desarrollar su identidad independiente. Cuando le pregunté cuánto tiempo duraría este descanso y qué condiciones se necesitarían para restablecer nuestra relación, sus respuestas fueron vagas e insatisfactorias. Me dijo que no podía ponerle un límite de tiempo,
que dependería de su proceso personal de crecimiento, que tendría que demostrar que había cambiado mi manera de relacionarme con ella. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos. Durante los siguientes 3 años, mis intentos de contacto fueron recibidos con respuestas breves y distantes. Llamadas telefónicas que no eran devueltas, mensajes de texto respondidos con cortesía mínima, invitaciones a eventos familiares que eran declinadas con excusas vagas. Durante este periodo de estrangement, mantuve la esperanza de que eventualmente Lucía se daría cuenta de que había sido manipulada por Damián para alejarla de su familia. Pensaba que con tiempo y madurez reconocería que mi amor paternal había sido malinterpretado como control, que nuestros pequeños desacuerdos habían sido magnificados fuera de proporción. Seguí su vida a través de las redes sociales, viendo fotos ocasionales de sus actividades profesionales y sociales. Notaba que Damián aparecía constantemente en sus publicaciones, pero que fotos o menciones de nuestra familia habían desaparecido completamente de su perfil. Era como si hubiera borrado digitalmente su historia familiar. Durante estos 3 años, experimenté una gama completa de emociones sobre la situación. Periodos de tristeza profunda porque extrañaba a mi hija. Periodos de enojo porque sentía que Damián había envenenado su mente contra mí. Periodos de esperanza cuando veía alguna señal de que tal vez estaría dispuesta a reconciliarse. También pasé mucho tiempo cuestionándome si realmente había sido demasiado controlador como padre. Revisé mentalmente décadas de nuestra relación, buscando evidencia de comportamientos inapropiados que podrían justificar su alejamiento. Aunque reconocí algunos momentos donde podría haber sido más flexible o comprensivo, no encontré nada que justificara un corte completo de contacto. 3 semanas atrás, mientras navegaba casualmente por Facebook un domingo por la mañana, vi algo que cambió todo para siempre. En mi feed de noticias apareció una foto de Lucía en vestido de novia, radiante y sonriente, tomada del brazo de Damián en lo que claramente era una ceremonia de boda. La foto había sido publicada por una prima de Lucía, que probablemente había olvidado que todavía estábamos conectados en redes sociales. El pie de foto decía: «Hermosa boda de Lucía y Damián ayer, una celebración perfecta de amor verdadero». Los comentarios debajo incluían felicitaciones de docenas de familiares y amigos que obviamente habían asistido a la ceremonia. Ver esa foto fue como recibir un puñetazo en el estómago. No solo me habían excluido de la boda de mi única hija, sino que aparentemente había sido una celebración grande con muchos invitados. No había sido una ceremonia pequeña e íntima que justificaría una lista de invitados limitada. Había sido una decisión deliberada de borrarme completamente del día más importante de su vida. Esa noche no pude dormir. Mi mente no podía procesar completamente la realidad de que mi hija había elegido casarse sin siquiera informarme, mucho menos invitarme. Había fantasías donde imaginaba que tal vez había sido una decisión de último momento, que tal vez había querido invitarme, pero Damián la había convencido de que no lo hiciera. Pero cuando revisé más fotos que habían sido publicadas por otros invitados, se hizo claro que había sido una boda planificada cuidadosamente durante meses. La decoración era elaborada, la ubicación era un salón elegante, había fotógrafo profesional, orquesta, todas las características de un evento que requiere planificación extensa. Durante esa semana después de descubrir las fotos, pasé por todas las etapas del duelo. Negación, donde traté de convencerme de que tal vez habían enviado una invitación que se había perdido en el correo. Enojo, donde me sentí furioso por la crueldad deliberada de excluirme. Negociación, donde consideré enviar un mensaje felicitándolos y esperando que esto pudiera abrir una puerta para comunicación futura. Pero eventualmente llegué a la aceptación de una verdad dolorosa. Mi hija había tomado una decisión consciente y deliberada de excluirme permanentemente de su vida. No había sido un malentendido, no había sido una fase temporal, no había sido el resultado de manipulación que eventualmente se resolvería. Esa aceptación fue simultáneamente devastadora y liberadora. Devastadora porque significaba que había perdido para siempre a la persona más importante de mi vida.
liberadora porque significaba que podía dejar de vivir en un estado de esperanza suspendida, esperando una reconciliación que claramente nunca iba a ocurrir. Fue durante esa semana de procesamiento emocional que tomé la decisión más importante de mi vida reciente. Si Lucía había elegido construir su nueva vida sin mí, entonces yo iba a construir mi nueva vida sin ella. No iba a seguir aferrándome a relaciones familiares que existían solo en mi imaginación. La primera fase de mi plan fue práctica y logística. Vivía en una casa que había comprado pensando en crear un hogar donde mi futura familia extendida pudiera reunirse. Tenía habitaciones extra para cuando Lucía visitara con sus futuros hijos, espacios diseñados para celebrar fiestas familiares que ahora sabía que nunca ocurrirían. Contacté a un agente inmobiliario y puse la casa en venta inmediatamente. Le expliqué que necesitaba una venta rápida y que estaba dispuesto a aceptar una oferta ligeramente inferior al valor de mercado a cambio de un cierre expeditado. En menos de 2 semanas, había aceptado una oferta y programado el cierre para un mes después. También comencé a evaluar todas mis posesiones con una perspectiva completamente nueva. Muebles que había elegido pensando en comodidad familiar, fotografías que documentaban décadas de recuerdos con Lucía, regalos que había guardado esperando ocasiones futuras para dárselos. Todo esto se había convertido en recordatorios dolorosos de una relación que ya no existía. Decidí vender o donar la mayoría de mis posesiones, manteniendo solo lo esencial que necesitaría para empezar una vida nueva en otro lugar. Contraté una empresa especializada en liquidación de propiedades para manejar la venta de muebles, electrodomésticos y otros artículos domésticos. Las fotografías familiares presentaron un desafío emocional particular. Décadas de fotos documentando el crecimiento de Lucía desde bebé hasta adulta joven, vacaciones familiares, celebraciones de cumpleaños, graduaciones escolares. Inicialmente pensé en guardarlas en caso de que algún día ella quisiera recuperar estos recuerdos, pero eventualmente reconocí que mantenerlas sería mantener una conexión emocional que me impediría seguir adelante completamente. Tomé fotografías digitales de algunas de las imágenes más significativas para mi propio archivo personal, pero doné las copias físicas y los álbumes a una organización benéfica que ayuda a familias que han perdido fotografías en desastres naturales. Era una manera de dar nueva vida a estos recuerdos sin mantenerlos como anclas emocionales en mi propia vida. El proceso de liquidar 40 años de vida acumulada fue sorprendentemente liberador. Cada objeto vendido o donado representaba una carga emocional liberada, un paso hacia la libertad de crear una identidad que no estuviera definida por roles familiares que ya no tenía. Durante este proceso, también tomé decisiones sobre mi vida profesional. Había estado trabajando como consultor independiente en ingeniería, principalmente porque la flexibilidad me había permitido estar disponible para Lucía cuando era más joven, y luego porque había esperado tener más tiempo para pasar con futuros nietos. Ahora que esos planes familiares ya no eran relevantes, decidí explorar oportunidades profesionales que antes había descartado porque habrían requerido relocalizarme o viajar extensamente. Contacté a empresas internacionales que buscaban consultores con mi experiencia para proyectos en otros países. Una empresa de construcción con sede en Costa Rica estaba buscando a alguien con mi background para supervisar un proyecto de desarrollo de infraestructura que duraría al menos 2 años. La oportunidad incluía vivienda, seguro médico y un salario que era significativamente mejor que lo que había estado ganando como consultor local. Acepté la posición sin hesitación. Costa Rica representaba todo lo que necesitaba. Un cambio completo de ambiente, una oportunidad de enfocarme completamente en trabajo desafiante, un lugar donde podría crear una nueva identidad que no estuviera conectada con mi historia familiar. 2 días antes de mi partida, tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Escribí una carta a Lucía explicando mi decisión de relocalizarme permanentemente y estableciendo que no intentaría contactarla en el futuro. No era una carta de enojo o recriminación, sino una comunicación clara sobre mis planes y la finalización de mis esfuerzos
de mantener una relación unilateral. En la carta, le expliqué que había visto las fotos de su boda en Facebook y que había entendido el mensaje implícito de que ya no tenía lugar en su vida, que respetaba su decisión, pero que ya no podía continuar viviendo en la esperanza de una reconciliación que claramente no era deseada por ambas partes. Le deseé felicidad genuina en su matrimonio y vida futura, pero le informé que había decidido crear mi propia vida nueva en un lugar donde pudiera concentrarme en oportunidades presentes en lugar de relaciones pasadas, que había vendido todo y me estaba mudando a otro país para comenzar un capítulo completamente nuevo. También le expliqué que no era una decisión tomada por enojo, sino por autopreservación emocional, que mantener esperanzas de reconciliación me había impedido procesar completamente la pérdida de nuestra relación y seguir adelante con mi vida, que necesitaba cerrar definitivamente este capítulo para poder ser genuinamente feliz otra vez. Al final de la carta le dejé información de contacto de mi abogado en caso de que hubiera alguna emergencia familiar grave que requiriera comunicación, pero le pedí que respetara mi decisión de no mantener contacto personal. Que había llegado a entender que algunas relaciones, sin importar cuánto las valoremos, tienen que ser liberadas para que ambas partes puedan prosperar. Envié la carta por correo certificado el día antes de mi vuelo, asegurándome de que la recibiría después de que yo ya hubiera salido del país. No quería crear una oportunidad para conversaciones emocionales de último momento que podrían debilitar mi resolución de seguir adelante con mi plan. El día de mi partida, mientras esperaba en el aeropuerto, me sentí una mezcla de tristeza profunda y excitación genuina. Tristeza por todo lo que estaba dejando atrás, pero excitación por las posibilidades que se abrían adelante. Por primera vez en 3 años, no estaba planeando mi vida alrededor de la esperanza de reconciliación familiar. El vuelo a Costa Rica fue simbólico en más maneras de las que había anticipado. No era solo cambio geográfico, sino transformación completa de identidad. Estaba dejando de ser Fernando el padre rechazado, y estaba convirtiéndome en Fernando el profesional independiente con oportunidades internacionales. Los primeros meses en Costa Rica fueron un periodo de adaptación intensa. Nuevo idioma para perfeccionar, nueva cultura para entender, nuevos colegas para conocer, nuevo proyecto para dominar. La inmersión completa en esta nueva realidad me ayudó a procesar la pérdida de mi relación con Lucía de manera más saludable. El trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba: desafiante, significativo y completamente absorbente. El proyecto involucraba la construcción de sistemas de agua potable para comunidades rurales, trabajo que tenía impacto social directo y que requería toda mi atención y experiencia técnica. Mis colegas costarricenses fueron enormemente acogedores y me ayudaron a integrarme no solo profesionalmente, sino socialmente. Comencé a participar en actividades comunitarias, a aprender sobre la cultura local, a desarrollar amistades que no estaban basadas en historia familiar, sino en intereses y valores compartidos. 6 meses después de mi llegada, recibí un email de mi abogado informándome que Lucía había tratado de contactarme a través de él. Había recibido mi carta y quería discutir la posibilidad de algún tipo de comunicación limitada. Mi abogado había seguido mis instrucciones de informarle que yo no estaba disponible para contacto personal, pero que él podía comunicar cualquier mensaje de emergencia familiar. Lucía había insistido que no era una emergencia, sino que quería explorar opciones para mejorar nuestra relación. Mi abogado le había explicado que yo había sido claro sobre no desear contacto adicional, pero que él podía transmitir cualquier mensaje escrito si ella quería comunicar algo específico. El mensaje que envió a través del abogado era breve y algo ambiguo. Decía que había estado reflexionando sobre nuestra relación y que tal vez había sido demasiado drástica en su decisión de cortar contacto completamente, que aunque no estaba lista para una reconciliación completa, le gustaría explorar la posibilidad de comunicación ocasional. Después de considerarlo durante varias semanas, decidí no responder al mensaje. No porque estuviera enojado con Lucía, sino porque había llegado a un lugar de paz emocional que no quería arriesgar
reintroduciendo la incertidumbre de una relación parcial y condicional. Había aprendido que mantener esperanzas de reconciliación me había impedido procesar completamente la pérdida y seguir adelante genuinamente. Abrir la puerta a comunicación limitada significaría volver a un estado de espera emocional que había trabajado duro para superar. Un año después de mi llegada a Costa Rica, el proyecto original se había completado exitosamente y la empresa me ofreció liderar otro proyecto similar en Panamá. Acepté la nueva oportunidad, que representaba una progresión natural de mi carrera internacional y continuaba proporcionándome el cambio y desafío que había llegado a valorar. Durante este periodo, también desarrollé una relación romántica con Elena, una ingeniera ambiental costarricense que trabajaba en proyectos relacionados con sostenibilidad. Nuestra relación se desarrolló lentamente y naturalmente, basada en respeto mutuo y valores compartidos sobre trabajo significativo y vida independiente. Elena conocía mi historia familiar, pero no trataba de convencerme de que reconciliara con Lucía o de que cambiara mis decisiones sobre contacto familiar. Entendía que algunas pérdidas requieren aceptación completa para permitir nuevos comienzos, y respetaba las decisiones que había tomado para proteger mi bienestar emocional. 2 años después de mi partida original, recibí noticias indirectas de que Lucía había tenido un bebé. La información llegó a través de mi abogado, quien había sido contactado por alguien que pensaba que yo querría saber que ahora era abuelo. La persona que había hecho contacto no era Lucía misma, sino aparentemente un pariente que pensaba que yo no sabía sobre el nacimiento. Esta noticia me causó emociones complejas. Naturalmente sentí curiosidad sobre mi nieto y tristeza por no poder conocerlo, pero también sentí una confirmación de que había tomado la decisión correcta al separarme completamente de esa situación familiar. Si hubiera mantenido esperanzas de reconciliación, la noticia del nacimiento de mi nieto habría sido tortura emocional, habría creado presión intensa para intentar restablecer contacto, habría renovado todas las dinámicas dolorosas que había trabajado tanto para superar. En cambio, porque había procesado completamente la pérdida de mi relación con Lucía, pude recibir la noticia con tristeza, pero también con paz. Era triste que no conocería a mi nieto, pero no era una tragedia que destruyera la vida nueva que había construido. Instructí a mi abogado que agradeciera a la persona que había compartido la información, pero que comunicara claramente que mi decisión sobre no contacto permanecía inalterada, que deseaba felicidad para la nueva familia, pero que no estaría disponible para contacto relacionado con el nacimiento o cualquier desarrollo familiar futuro. 3 años después de mi partida, Elena y yo decidimos casarnos en una ceremonia pequeña en la playa costarricense donde nos habíamos conocido. La ceremonia fue íntima, con solo algunos amigos cercanos y colegas que habíamos conocido durante nuestro tiempo trabajando en Centroamérica. Nuestro matrimonio representó algo hermoso, una familia elegida basada en compatibilidad genuina, respeto mutuo y decisiones conscientes de estar juntos. No estaba basado en obligaciones familiares o expectativas sociales, sino en el deseo auténtico de construir una vida compartida. Elena había estado casada anteriormente y tenía una hija adolescente que vivía principalmente con su ex esposo, pero que pasaba tiempo regular con nosotros. La relación que desarrollé con la hija de Elena fue reveladora porque me mostró cómo podían ser las relaciones familiares cuando estaban basadas en respeto mutuo desde el principio. No había historia de conflicto o expectativas complicadas. Simplemente éramos adultos que habían elegido crear una familia basada en cariño genuino y límites saludables. La diferencia con mi experiencia previa con Lucía era notable y me confirmó que algunas relaciones funcionan mejor cuando comienzan desde cero. 4 años después de mi partida original, el trabajo en Panamá se completó y Elena y yo decidimos establecernos permanentemente en Costa Rica. Compramos una casa pequeña cerca de la costa, en una comunidad de expatriados y locales que habían elegido un estilo de vida más simple y enfocado en calidad de vida sobre acumulación material. La casa era completamente diferente de la que había vendido antes de partir. Pequeña, eficiente,
diseñada para dos personas que valoraban simplicidad sobre espacio para reuniones familiares grandes. Representaba perfectamente la nueva fase de mi vida, enfocada en presente y futuro inmediato, en lugar de expectativas sobre roles familiares tradicionales. Durante este periodo, también tomé la decisión de cambiar legalmente mi información de contacto y eliminar cualquier presencia en redes sociales que pudiera ser rastreada por personas de mi vida anterior. No era paranoia, sino simplemente un deseo de mantener límites claros que protegieran la nueva vida que había construido. Esta decisión fue validada cuando mi abogado me informó que había recibido múltiples intentos de contacto de parte de Lucía durante los años, aparentemente motivados por eventos familiares como cumpleaños de su hijo o días festivos, cuando tal vez sentía culpa sobre nuestra separación. Todos estos intentos de contacto habían sido respondidos con el mismo mensaje, que yo estaba bien, que había construido una nueva vida exitosa, pero que mi decisión sobre no contacto personal permanecía firme. Que apreciaba que pensara en mí ocasionalmente, pero que había encontrado paz en la separación completa. 5 años después de mi partida, puedo reflexionar sobre la jornada completa que me llevó desde ser un padre rechazado, viviendo en esperanza dolorosa, hasta ser un hombre independiente, con una vida satisfactoria basada en relaciones elegidas conscientemente. Descubrir las fotos de boda en Facebook había sido devastador inicialmente, pero había resultado ser el catalizador que necesitaba para tomar decisiones necesarias que había estado postergando durante años. Sin esa confirmación final de mi exclusión, podría haber continuado viviendo en negación sobre la realidad de mi situación familiar. La decisión de vender todo y desaparecer no había sido escape, sino liberación. Había requerido coraje para soltar completamente una relación que había definido mi identidad durante décadas, pero había resultado en una vida más auténtica y satisfactoria de la que había tenido en años. Mi nueva vida no era mejor porque no tuviera dolor sobre la pérdida de Lucía. Era mejor porque había aceptado completamente esa pérdida y había construido algo nuevo sobre esa base de aceptación. No estaba viviendo en el pasado ni en esperanzas sobre el futuro, sino en la realidad presente de lo que realmente tenía. La lección más importante que había aprendido era que algunas relaciones, sin importar cuánto las valoremos, tienen fecha de expiración que debemos respetar si queremos mantener nuestra dignidad y bienestar emocional. Que aferrarse a relaciones que ya no son recíprocas puede impedirnos descubrir relaciones nuevas que podrían ser más satisfactorias. Elena y yo habíamos desarrollado una relación basada en elección mutua consciente, no en obligación familiar o expectativas sociales. Cada día que decidíamos estar juntos era una decisión activa, no una asunción pasiva. Esta diferencia había hecho nuestra relación más vital y apreciada. También había aprendido que la identidad personal puede ser reinventada a cualquier edad. A los 67 años, había descubierto aspectos de mi personalidad que habían estado subdesarrollados cuando mi vida había estado centrada principalmente en el rol de padre. Había desarrollado independencia, aventura y flexibilidad que no había sabido que poseía. El trabajo internacional había proporcionado propósito y significado que trascendía las satisfacciones de roles familiares tradicionales. Contribuir a proyectos que mejoraban la vida de comunidades enteras había dado perspectivas sobre mi importancia individual que era tanto humillante como empoderante. Y tú que me has escuchado hasta aquí, reflexiona sobre las relaciones en tu propia vida que podrían estar manteniendo en esperanza cuando la realidad es que ya han terminado. Hay situaciones donde estás mendigando amor o atención de personas que han demostrado claramente que no valoran tu presencia en sus vidas. ¿Entiendes que soltar relaciones que ya no funcionan no es rendirse, sino hacer espacio para relaciones que podrían funcionar mejor? ¿Has considerado que aferrarte a conexiones familiares disfuncionales podría estar impidiendo que descubras comunidades y familias elegidas que te valorarían genuinamente? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te ha inspirado a evaluar honestamente las relaciones en tu vida que podrían estar causando más dolor que alegría.
porque a veces la decisión más amorosa que puedes tomar por ti mismo es reconocer cuándo es hora de dejar ir y crear espacio para algo mejor. Los primeros meses en Costa Rica habían sido de adaptación constante, pero había algo que no había anticipado completamente: la profundidad del proceso de duelo que experimentaría por la pérdida de mi identidad como padre. Durante 40 años, ser el padre de Lucía había sido el núcleo central de quién era yo como persona. Sin ese rol, tuve que redescubrir aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. El trabajo técnico me proporcionaba estructura diaria, pero las noches y fines de semana inicialmente fueron desafiantes. Sin las rutinas familiares que habían organizado mi tiempo libre durante tantos años, tuve que aprender nuevamente cómo llenar las horas de manera significativa. Este proceso fue más difícil de lo que había esperado, pero también más revelador. Descubrí que tenía intereses y habilidades que había descuidado por completo durante mis años de paternidad dedicada. Comencé a tomar clases de español avanzado en la universidad local, no solo para mejorar mi comunicación profesional, sino porque descubrí que disfrutaba genuinamente el proceso de aprender un idioma nuevo. Esta experiencia me conectó con una parte de mi cerebro que había estado subutilizada durante años. También me uní a un club de excursionismo que exploraba los parques nacionales de Costa Rica durante los fines de semana. El ejercicio físico en ambientes naturales se convirtió en una forma de meditación activa que me ayudó a procesar las emociones complejas sobre mi nueva vida. Caminar por senderos en la selva tropical me daba perspectivas sobre mi lugar en el mundo que iba más allá de roles familiares. Durante una de estas excursiones, conocí a Roberto, un exingeniero estadounidense que había tomado una decisión similar a la mía varios años antes. Su historia era diferente en los detalles, pero similar en el tema central. Había llegado a un punto donde mantener relaciones familiares disfuncionales estaba impidiendo su crecimiento personal y bienestar emocional. Roberto había estado casado durante 25 años con una mujer que había desarrollado problemas de adicción, que habían destruido gradualmente su relación. Después de años tratando de salvar el matrimonio y ayudar con la recuperación de su esposa, había llegado a entender que su presencia constante estaba siendo más una habilitación que una ayuda. Su divorcio había sido doloroso, pero liberador. Las conversaciones con Roberto me ayudaron a entender que mi experiencia no era única. Muchas personas llegan a puntos en sus vidas donde tienen que elegir entre mantener relaciones familiares problemáticas y proteger su propio bienestar psicológico. La diferencia está en si tienen el coraje de tomar decisiones difíciles cuando se vuelve claro que las relaciones no van a mejorar. A través del club de excursionismo, también conocí a Elena, que inicialmente era simplemente una compañera de caminatas con quien disfrutaba conversaciones inteligentes sobre conservación ambiental y desarrollo sostenible. No estaba buscando una relación romántica, pero nuestra amistad se desarrolló naturalmente hacia algo más profundo durante varios meses de actividades grupales. Elena tenía una perspectiva refrescante sobre relaciones familiares que había desarrollado a través de su propio trabajo como terapeuta familiar especializada en dinámicas tóxicas. Entendía profesionalmente por qué algunas relaciones familiares se vuelven irreparables y por qué la separación a veces es la opción más saludable para todas las partes involucradas. Su background profesional me ayudó a procesar mi experiencia con Lucía desde una perspectiva más objetiva. Elena me explicó cómo la manipulación psicológica funciona en relaciones íntimas, cómo algunas personas usan técnicas de aislamiento para controlar a sus parejas, y cómo las víctimas de esta manipulación frecuentemente no reconocen lo que está pasando hasta años después. Según Elena, el patrón de comportamiento que había observado en Damián era típico de personas con tendencias controladoras que ven a las familias de origen de sus parejas como amenazas a su influencia. El proceso de aislar gradualmente a Lucía de mí había sido deliberado y calculado, usando técnicas psicológicas refinadas que aprovechaban sus inseguridades sobre independencia y madurez. Esta comprensión me ayudó a procesar mi experiencia con menos autoinculpación. Durante los 3 años de estrangement,
Había pasado mucho tiempo cuestionándome si realmente había sido demasiado controlador, si había fallado como padre de maneras que justificaran el rechazo de Lucía. El análisis profesional de Elena me confirmó que había sido víctima de manipulación psicológica, no perpetrador de control paternal excesivo. Un año después de llegar a Costa Rica, el proyecto de infraestructura había progresado significativamente y había establecido una reputación sólida entre mis colegas locales e internacionales. El trabajo era técnicamente desafiante, pero también emocionalmente satisfactorio, porque podía ver el impacto directo en las comunidades que recibían acceso a agua potable limpia por primera vez en décadas. Este sentido de propósito profesional era diferente de lo que había experimentado en mi trabajo anterior. Como consultor independiente, había estado trabajando principalmente en proyectos que beneficiaban a corporaciones privadas. El trabajo en Costa Rica me conectaba directamente con mejoras en calidad de vida humana, lo cual proporcionaba significado que trascendía la compensación económica. Durante este periodo, también comencé a documentar mi experiencia escribiendo en un diario personal, que eventualmente se convirtió en las bases para un blog anónimo sobre reinvención personal después de pérdidas familiares significativas. El proceso de escritura me ayudó a organizar mis pensamientos y emociones sobre la transición, pero también me conectó con otros que habían pasado por experiencias similares. El blog atrajo lectores de todo el mundo que habían enfrentado decisiones similares sobre relaciones familiares tóxicas. Muchos compartieron sus propias historias de hijos adultos que habían cortado contacto, de parejas que habían sido manipuladas para alejarse de sus familias, de padres que habían tenido que elegir entre su bienestar emocional y mantener esperanzas de reconciliación. Estas conexiones me ayudaron a entender que mi experiencia era parte de un fenómeno social más amplio. En culturas donde las personas viven más tiempo y tienen más movilidad geográfica, las dinámicas familiares tradicionales están cambiando de maneras que pueden crear conflictos intergeneracionales complejos. Muchas familias están luchando con expectativas sobre autonomía versus lealtad familiar. El blog también me conectó con profesionales de salud mental que trabajaban con familias en crisis. Varios terapeutas me contactaron para pedirme permiso para compartir elementos de mi historia con clientes que estaban enfrentando decisiones similares. Mi experiencia se había convertido en un caso de estudio útil para personas que necesitaban ver que era posible sobrevivir y prosperar después de pérdidas familiares devastadoras. 18 meses después de mi llegada, Elena y yo habíamos desarrollado una relación sólida basada en compatibilidad genuina y respeto mutuo. Nuestra relación era diferente de cualquier cosa que había experimentado antes, porque estaba construida sobre fundamentos de elección consciente en lugar de obligación o expectativa social. Elena había estado casada anteriormente y tenía una hija de 16 años llamada Carmen, que dividía su tiempo entre su padre y nosotros. La relación que desarrollé con Carmen fue reveladora porque me mostró cómo podían funcionar las relaciones familiares cuando no había historia de conflicto o expectativas complicadas. Carmen era inteligente, independiente, y tenía una relación saludable con ambos de sus padres divorciados. No necesitaba que yo fuera una figura paterna tradicional, pero sí valoraba mi presencia como adulto estable en su vida que ofrecía perspectiva y apoyo sin expectativas controladora. Nuestra relación se desarrolló naturalmente, basada en respeto mutuo. Esta experiencia me confirmó que el problema con mi relación con Lucía no había sido mi capacidad de relacionarme apropiadamente con jóvenes adultos. La diferencia era que Carmen no había sido manipulada para ver mi presencia como amenaza a su independencia. No había alguien susurrándole que mis expresiones de interés eran intentos de control. 2 años después de mi llegada, el proyecto original se había completado exitosamente y había recibido reconocimiento internacional por su impacto en mejoras de salud pública. La empresa me ofreció liderar un proyecto similar en Panamá, pero Elena y yo decidimos que queríamos establecernos más permanentemente en Costa Rica. En lugar de tomar el proyecto panameño,
Establecí mi propia empresa consultora especializada en proyectos de desarrollo sostenible en Centroamérica. Elena se unió como socia, aportando su experiencia en psicología comunitaria, para asegurar que nuestros proyectos consideraran no solo aspectos técnicos, sino también dinámicas sociales y culturales. Nuestra empresa, que llamamos Soluciones Integradas del Trópico, se especializó en proyectos que combinaban infraestructura técnica con desarrollo comunitario. Trabajábamos con organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y agencias internacionales para implementar soluciones que fueran técnicamente sólidas y culturalmente apropiadas. El trabajo nos permitía viajar por la región, pero también mantener una base estable en Costa Rica. Elena y yo compramos una casa pequeña cerca de Manuel Antonio, en una comunidad que combinaba expatriados conscientes, ambientalmente, con costarricenses que valoraban el desarrollo sostenible sobre el turismo masivo. La casa era exactamente lo que necesitábamos, suficientemente grande para nosotros dos y ocasionalmente Carmen, pero diseñada para simplicidad y eficiencia en lugar de espacio para reuniones familiares grandes. Tenía un jardín donde podíamos cultivar nuestras propias verduras, una oficina donde podíamos trabajar desde casa y una terraza donde podíamos ver atardeceres sobre el Pacífico. 3 años después de mi llegada, había establecido completamente mi nueva identidad. Ya no me definía primariamente como padre rechazado, sino como profesional internacional, especializado en desarrollo sostenible, como compañero en una relación saludable, como miembro activo de una comunidad que valoraba mis contribuciones. Esta transformación de identidad había requerido trabajo consciente y deliberado. Había tenido que desaprender patrones de pensamiento que habían estado centrados en roles familiares tradicionales y desarrollar nuevas maneras de encontrar significado y propósito en la vida. El trabajo de consultoría me proporcionaba satisfacción profesional que iba más allá de lo que había experimentado en mi carrera anterior. Cada proyecto completado resultaba en mejoras tangibles en la vida de comunidades enteras. El impacto era inmediato y visible, diferente de la satisfacción más abstracta de criar hijos que eventualmente te rechazan. Durante este periodo, también desarrollé aficiones que habían estado completamente ausentes durante mis años de paternidad intensiva. Aprendí fotografía naturalista, especializándome en capturar la biodiversidad increíble de Costa Rica. Mis fotografías comenzaron a ser usadas en materiales educativos sobre conservación, proporcionando otra dimensión de propósito a mis actividades recreativas. También me involucré en conservación marina, participando en proyectos de monitoreo de tortugas marinas que anidaban en las playas cerca de nuestra casa. El trabajo voluntario me conectó con la comunidad científica internacional y me dio oportunidades de contribuir a investigación importante sobre cambio climático y conservación de especies. Estas actividades me ayudaron a entender aspectos de mi personalidad que habían estado subdesarrollados durante décadas de enfoque en responsabilidades familiares. Descubrí que tenía capacidades creativas y intereses científicos que nunca había explorado completamente, cuando mi tiempo libre había estado dedicado a actividades centradas en Lucía. 4 años después de mi partida original, Elena y yo decidimos casarnos en una ceremonia pequeña en la playa donde nos habíamos conocido durante una excursión de conservación marina. La ceremonia fue íntima, con solo algunos amigos cercanos y colegas que habíamos conocido durante nuestro tiempo en Costa Rica. Carmen participó en la ceremonia como testigo, simbolizando su aceptación de nuestra relación y su lugar en nuestra nueva configuración familiar. Su presencia fue emotiva para mí, porque representaba la posibilidad de relaciones familiares saludables basadas en elección mutua y respeto genuino. La recepción fue una celebración de todo lo que habíamos construido juntos, nuestro trabajo profesional, nuestra relación personal, nuestra integración en la comunidad costarricense. Los invitados incluían colegas de proyectos de desarrollo, amigos del club de excursionismo, vecinos de nuestra comunidad y profesionales locales que habían trabajado con nosotros en varios proyectos. El contraste con las bodas familiares tradicionales era notable y liberador.
No había drama familiar, no había obligaciones sociales complicadas, no había expectativas sobre roles o comportamientos tradicionales. Era simplemente una celebración de dos personas que habían elegido conscientemente crear una vida juntos. Durante nuestro viaje de luna de miel a las Islas Galápagos, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi perspectiva sobre las relaciones y la familia. Había aprendido que la familia biológica no es garantía de amor incondicional, pero que es posible crear familias elegidas que proporcionen el apoyo y conexión que todos necesitamos. La experiencia en Galápagos, observando ecosistemas que habían evolucionado de manera única, debido al aislamiento geográfico, me proporcionó una metáfora poderosa para mi propia evolución personal. Así como las especies en las islas habían desarrollado características únicas después de separarse de poblaciones continentales, yo había desarrollado aspectos de personalidad que no habrían emergido si hubiera permanecido en mi ambiente familiar original. 5 años después de mi partida, nuestra empresa había crecido significativamente y había completado proyectos en 6 países centroamericanos. Habíamos desarrollado una reputación por combinar excelencia técnica con sensibilidad cultural, lo cual nos había llevado a colaboraciones con organizaciones internacionales importantes como el Banco Mundial y varias agencias de las Naciones Unidas. El éxito profesional era satisfactorio, pero más importante era la calidad de vida que habíamos creado. Elena y yo habíamos desarrollado rutinas diarias que incluían trabajo significativo, ejercicio en ambientes naturales, tiempo para aficiones personales y participación activa en nuestra comunidad local. Nuestra relación había madurado hacia una asociación estable basada en valores compartidos y objetivos complementarios. No había drama emocional constante, no había manipulación psicológica, no había luchas de poder. Era una relación de adultos que habían elegido estar juntos porque, genuinamente, disfrutaban la compañía mutua y trabajaban bien como equipo. Carmen había comenzado estudios universitarios en desarrollo sostenible, inspirada parcialmente por el trabajo que había observado que Elena y yo hacíamos. Su decisión de especializarse en este campo no había sido presión familiar, sino resultado de exposición genuina a trabajo que le parecía significativo y desafiante. Su relación conmigo había evolucionado hacia una amistad adulta, basada en intereses compartidos y respeto mutuo. No trataba de reemplazar su relación con su padre biológico, pero sí valoraba mi perspectiva y experiencia. Esta relación me había enseñado cómo podían funcionar las conexiones familiares cuando no había expectativas controladoras de ningún lado. Durante el 5.º año después de mi partida, recibí comunicación indirecta sobre desarrollos en la vida de Lucía que confirmaron muchas de las predicciones que Elena había hecho sobre la dinámica de su relación con Damián. Según información que llegó a través de conexiones profesionales en mi ciudad anterior, su matrimonio había comenzado a mostrar signos de tensión significativa. Aparentemente, después de aislar exitosamente a Lucía de su familia de origen, Damián había comenzado a mostrar comportamientos controladores más evidentes hacia ella. El patrón que Elena había identificado como típico de personalidades manipuladoras se estaba manifestando. Una vez que la víctima está completamente aislada, el controlador se siente libre de mostrar aspectos más abusivos de su personalidad. La información sugería que Lucía había comenzado a cuestionar algunos aspectos de su relación, pero que el proceso de reconocer la manipulación psicológica era gradual y difícil. Elena me explicó que las víctimas de manipulación a largo plazo frecuentemente requieren años para procesar completamente lo que les ha pasado y desarrollar la fortaleza emocional para hacer cambios. Esta información me causó emociones complejas. Parte de mí sentía satisfacción de que mis sospechas sobre Damián habían sido correctas. Otra parte sentía tristeza por Lucía, sabiendo que probablemente estaba experimentando confusión y dolor similares a lo que yo había experimentado cuando nuestra relación se deterioró. Pero la emoción predominante era paz. Había procesado completamente mi pérdida de la relación con Lucía y había construido una vida satisfactoria que no dependía de desarrollos en su situación.
Su eventual reconocimiento de la manipulación que había sufrido podría ser validación de mi perspectiva, pero ya no necesitaba esa validación para sentirme completo. También reconocí que incluso si Lucía eventualmente entendiera que había sido manipulada para alejarla de mí, eso no significaría automáticamente que nuestra relación podría ser reparada. Demasiado tiempo había pasado, demasiadas cosas habían cambiado, demasiadas heridas habían sido abiertas. Algunas relaciones no sobreviven ciertos tipos de daño, sin importar quién tenga la culpa. 6 años después de mi partida original, había alcanzado un estado de equilibrio emocional que no había experimentado en décadas. Mi vida tenía estructura, propósito y relaciones saludables. No había drama constante, no había esperanzas dolorosas, no había ciclos de expectativa y decepción. Elena y yo habíamos desarrollado tradiciones propias que marcaban el paso del tiempo de maneras significativas. Celebrábamos aniversarios de proyectos completados, de especies animales que habíamos observado por primera vez, de amistades que habíamos desarrollado. Nuestras celebraciones estaban basadas en logros y experiencias genuinas, no en obligaciones familiares. También habíamos establecido metas a largo plazo que nos daban dirección y propósito compartido. Queríamos expandir nuestra empresa para incluir programas de entrenamiento que prepararan a jóvenes centroamericanos para carreras en desarrollo sostenible. Queríamos comprar y proteger tierra que fuera importante para conservación, pero vulnerable a desarrollo comercial. Estos proyectos a largo plazo requerían planificación y esfuerzo sostenido, pero eran motivados por pasión genuina en lugar de obligación. Trabajábamos hacia objetivos que habíamos elegido conscientemente, no hacia expectativas que otros habían establecido para nosotros. Reflexionando sobre los 6 años desde que había visto las fotos de boda en Facebook, puedo decir con certeza que fue el momento que cambió mi vida para mejor, aunque inicialmente había sido devastador. Sin esa confirmación final de mi exclusión de la vida de Lucía, podría haber continuado viviendo en negación y esperanza dolorosa durante años adicionales. La decisión de vender todo y desaparecer había requerido coraje que no sabía que poseía, pero había resultado en descubrimientos sobre mi identidad y capacidades que nunca habría hecho si hubiera permanecido en mi situación anterior. Había encontrado versiones de mí mismo que habían estado dormidas durante décadas de paternidad dedicada. Mi nueva vida no era perfecta, pero era auténtica. Estaba basada en elecciones conscientes sobre cómo quería pasar mi tiempo, con quién quería relacionarme, qué trabajo quería hacer. No estaba definida por roles familiares tradicionales o expectativas sociales sobre cómo debería comportarme un hombre de mi edad. La experiencia también me había enseñado sobre la diferencia entre soledad y aislamiento. Durante los años de estrangement con Lucía, había estado rodeado de familiares y amigos, pero me había sentido profundamente solo porque la relación más importante de mi vida había estado fracturada. En Costa Rica, aunque había comenzado sin conexiones sociales, nunca me había sentido aislado porque las relaciones que desarrollé fueron auténticas y recíprocas. 7 años después de mi partida, algo inesperado ocurrió que puso a prueba la fortaleza emocional que había desarrollado durante mi proceso de reconstrucción personal. Recibí una carta física enviada a través de múltiples intermediarios que eventualmente llegó a mi dirección en Costa Rica. La carta era de Lucía y había sido enviada después de lo que aparentemente había sido una búsqueda extensa para localizarme. El sobre contenía una carta de varias páginas escrita a mano, algo que no había visto de Lucía desde que era adolescente. Su caligrafía había cambiado. Se veía más madura, pero también menos segura que la escritura confiada que recordaba de sus años universitarios. El contenido de la carta me causó emociones que no había experimentado en años. Lucía comenzaba disculpándose profundamente por todo lo que había pasado entre nosotros, admitiendo que había estado equivocada sobre muchas cosas y que había permitido que su relación conmigo fuera destruida por influencias que ahora reconocía como manipuladoras. Describía un proceso de terapia intensiva que había estado siguiendo después de que su matrimonio con Damián había terminado en divorcio amargo.
La carta continuaba con detalles sobre cómo había llegado a entender que Damián había usado técnicas psicológicas específicas para aislarla de mí y de otros miembros de la familia. Describía cómo él había reinterpretado constantemente mis acciones y palabras para hacerlas parecer controladoras o inapropiadas, cómo había usado sus inseguridades sobre independencia para convencerla de que distanciarse de mí era necesario para su crecimiento personal. Según su carta, el divorcio había sido iniciado por ella después de que Damián había comenzado a mostrar comportamientos abusivos que ya no podía racionalizar o excusar. El mismo patrón de aislamiento y control que había usado conmigo había eventualmente sido dirigido hacia ella, pero de maneras más directas y menos sutiles. La parte más emotiva de la carta era donde describía cómo había intentado buscarme durante los últimos 2 años, cómo había descubierto que había vendido mi casa y desaparecido completamente. Expresaba remordimiento profundo por haber perdido tanto tiempo y por haber permitido que nuestro estrangement durara tanto tiempo que yo había sentido la necesidad de comenzar una vida completamente nueva. Lucía terminaba la carta pidiendo una oportunidad de hablar conmigo, de explicar más completamente lo que había aprendido sobre sí misma y sobre nuestra relación, y de explorar la posibilidad de reconstruir algún tipo de conexión familiar. Incluía su información de contacto actual y expresaba disposición de viajar a donde fuera necesario para tener esta conversación. Después de leer la carta varias veces, la guardé en un cajón y no la mencioné inmediatamente a Elena. Necesitaba tiempo para procesar mis emociones antes de discutir la situación con alguien más. La carta había revivido sentimientos sobre Lucía que había trabajado durante años para resolver y aceptar. Mi reacción inicial fue una mezcla de validación y tristeza. Validación porque confirmaba que mis instintos sobre Damián habían sido correctos, que mi percepción de la situación no había estado distorsionada por celos paternales o resistencia al cambio. Tristeza porque confirmaba que mi hija había sufrido años de manipulación y abuso psicológico que podría haber sido evitado. Pero también sentí algo inesperado, una especie de desapego emocional que me sorprendió. Aunque la carta era emotiva y las disculpas parecían sinceras, no sentí el impulso inmediato de responder o de intentar restablecer contacto. Los años de trabajo emocional que había hecho para aceptar la pérdida de nuestra relación habían sido más efectivos de lo que había realizado. Después de una semana de reflexión, decidí discutir la carta con Elena. Su perspectiva profesional como terapeuta familiar sería valiosa para ayudarme a evaluar la situación objetivamente. Elena leyó la carta cuidadosamente y después me hizo preguntas thoughtful sobre mis sentimientos y reacciones. Elena observó que la carta mostraba signos de crecimiento genuino y autoconciencia por parte de Lucía. El reconocimiento específico de técnicas de manipulación, la aceptación de responsabilidad por sus propias decisiones y la comprensión de cómo sus acciones me habían afectado sugerían que había hecho trabajo terapéutico significativo. Sin embargo, Elena también señaló que el momento de la carta era problemático. Lucía había decidido buscarme solo después de que su matrimonio había fracasado y después de que había experimentado personalmente el tipo de manipulación que había permitido que fuera dirigida hacia mí. Su motivación para reconciliarse podría estar influenciada por su necesidad de apoyo durante su propio proceso de recuperación. Elena me preguntó directamente qué tipo de relación, si alguna, realmente quería tener con Lucía en este punto de mi vida. Esta pregunta me forzó a examinar honestamente mis sentimientos actuales en lugar de sentimientos basados en historia pasada o expectativas sobre roles familiares tradicionales. Después de varios días de reflexión, llegué a una conclusión que me sorprendió a mí mismo. No tenía deseo genuino de restablecer una relación significativa con Lucía. No era enojo o resentimiento lo que motivaba esta decisión, sino reconocimiento de que había creado una vida satisfactoria sin ella y que reintroducir complejidades familiares podría comprometer el equilibrio emocional que había trabajado años para lograr. También reconocí que la persona que había escrito la carta era efectivamente una extraña para mí.
7 años de crecimiento y cambio personal habían ocurrido en ambos lados. La Lucía que había conocido como mi hija ya no existía, y el Fernando que había sido su padre también había evolucionado hacia alguien diferente. Decidí responder a la carta, pero no de la manera que Lucía probablemente esperaba. Escribí una respuesta breve pero considerada donde le agradecía por contactarme y por explicar lo que había aprendido sobre nuestra situación pasada. Le expresé que estaba contento de saber que había escapado de una relación abusiva y que había encontrado ayuda profesional para procesar su experiencia. Sin embargo, también le expliqué que había construido una nueva vida que me proporcionaba satisfacción y paz, y que no sentía que restablecer contacto familiar sería beneficioso para ninguno de los dos en este punto. Le deseé genuinamente felicidad y sanación continua, pero le pedí que respetara mi decisión de mantener la separación que había establecido. Mi carta no era cruel ni punitiva, pero sí era definitiva. Había aprendido durante mis años en Costa Rica que establecer límites claros era esencial para mantener bienestar emocional, incluso cuando esos límites causaran decepción a otros. Enviar esa carta me proporcionó una sensación de cierre que no había anticipado. Era la primera vez que había comunicado directamente con Lucía desde mi partida, y hacerlo desde una posición de fortaleza emocional y claridad sobre mis propias necesidades se sintió empoderador. Elena apoyó completamente mi decisión y observó que había manejado la situación de manera que protegía mi bienestar, mientras también trataba a Lucía con respeto y compasión. No había sido necesario rechazarla cruelmente o expresar enojo sobre el pasado. Simplemente había sido honesto sobre mis circunstancias actuales y mis prioridades. 8 años después de mi partida original, nuestra empresa había expandido significativamente y había establecido oficinas en 3 países. Habíamos desarrollado programas de entrenamiento que habían preparado a más de 200 jóvenes centroamericanos para carreras en desarrollo sostenible. Nuestro trabajo había sido reconocido por organizaciones internacionales y había influido en políticas gubernamentales sobre desarrollo rural. El éxito profesional era gratificante, pero más importante era la calidad de las relaciones que habíamos construido con comunidades donde trabajábamos. No éramos consultores externos que llegaban con soluciones predeterminadas, sino colaboradores que trabajaban con líderes locales para desarrollar enfoques que fueran técnicamente sólidos y culturalmente apropiados. Carmen había completado sus estudios universitarios y había comenzado a trabajar con nuestra empresa como especialista en participación comunitaria. Su incorporación al equipo había sido natural y meritocrática. No había sido nepotismo, sino reconocimiento de que había desarrollado habilidades valiosas y había demostrado compromiso genuino con el trabajo. Su presencia en la empresa también había creado oportunidades para desarrollar programas dirigidos específicamente a jóvenes en comunidades rurales. Carmen tenía facilidad natural para conectar con adolescentes y jóvenes adultos que estaban considerando opciones educativas y profesionales fuera de agricultura tradicional. Durante este periodo, también desarrollé una amistad cercana con varios artistas y escritores expatriados que vivían en nuestra región. Estos nuevos amigos habían ampliado mis perspectivas sobre creatividad y expresión personal de maneras que no había explorado durante mis años de enfoque en responsabilidades familiares y profesionales tradicionales. Comencé a escribir más sistemáticamente sobre mis experiencias, no solo en el blog, sino también trabajando en un libro sobre reinvención personal después de pérdidas familiares significativas. El proceso de escritura me ayudó a organizar las lecciones que había aprendido de manera que podrían ser útiles para otros enfrentando decisiones similares. El libro exploraría temas sobre la diferencia entre familia biológica y familia elegida, sobre cuándo la autopreservación emocional debe tomar prioridad sobre obligaciones familiares tradicionales y sobre las posibilidades para crecimiento personal que pueden emerger de pérdidas devastadoras. Escribir sobre mi experiencia también me ayudó a procesar elementos que no había examinado completamente. El proceso de articular mis pensamientos y emociones en palabras me dio perspectiva adicional
sobre las decisiones que había tomado y las lecciones que había aprendido. 9 años después de mi partida, había alcanzado un estado de equilibrio que no había creído posible durante los años difíciles de estrangement con Lucía. Mi vida tenía estructura, propósito y relaciones significativas. Había creado exactamente el tipo de existencia que quería tener, basada en elecciones conscientes sobre cómo pasar mi tiempo y energía. Elena y yo habíamos desarrollado tradiciones anuales que marcaban nuestro crecimiento como pareja y como socios profesionales. Celebrábamos aniversarios de proyectos importantes, de especies animales que habíamos observado por primera vez durante nuestras excursiones, de amistades que habían enriquecido nuestras vidas. Estas celebraciones estaban basadas en logros genuinos y experiencias compartidas, no en obligaciones familiares o expectativas sociales. Cada tradición que desarrollábamos reflejaba nuestros valores e intereses reales, creando una cultura familiar única que era completamente nuestra. La decisión de no responder positivamente al intento de reconciliación de Lucía había sido validada por la paz continua que sentía sobre esa elección. No había experimentado remordimiento o dudas sobre haber rechazado su oferta de restablecer contacto. Esto me confirmó que había tomado la decisión correcta para mi bienestar emocional. También había llegado a entender que el perdón no requiere reconciliación. Podía perdonar a Lucía por las decisiones que había tomado durante su período de manipulación sin necesidad de reintroducirla en mi vida. El perdón era sobre mi propia paz mental, no sobre restaurar relaciones que habían sido dañadas irreparablemente. Ahora, reflejando sobre la década completa desde que vi esas fotos de boda en Facebook, puedo decir con certeza que fue el momento catalizador que necesitaba para tomar control de mi vida y crear la existencia que realmente quería tener. Sin esa revelación dolorosa, podría haber continuado viviendo en esperanza suspendida durante años adicionales. La experiencia me había enseñado que nunca es demasiado tarde para reinventar completamente tu vida, sin importar cuántos años tengas o cuánto tiempo hayas invertido en roles que ya no te sirven. Que es posible crear nuevas identidades basadas en elecciones conscientes sobre quién quieres ser, en lugar de expectativas sobre quién deberías ser. Mi historia no es recomendación de que todos deberían abandonar a sus familias y mudarse a otros países. Es demostración de que cuando las relaciones familiares se vuelven tóxicas o unilaterales, la autopreservación emocional puede requerir decisiones drásticas que inicialmente parecen imposibles, pero que pueden resultar en vidas más auténticas y satisfactorias. Y tú que me has escuchado hasta el final de esta jornada de 10 años, considera las relaciones en tu propia vida que podrían estar drainando tu energía emocional sin proporcionar reciprocidad genuina. Hay situaciones donde estás aferrándote a conexiones que existen más en tu memoria que en la realidad presente. ¿Entiendes que soltar relaciones que ya no funcionan no es rendirse, sino hacer espacio para relaciones que podrían nutrirte mejor? ¿Has considerado qué tipo de vida podrías crear si no estuvieras limitado por expectativas familiares o sociales sobre cómo deberías pasar tus años? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te ha inspirado a evaluar honestamente qué relaciones en tu vida realmente te traen alegría versus obligación. Porque a veces el acto más amoroso hacia ti mismo es reconocer cuándo es hora de cerrar un capítulo y escribir uno completamente nuevo.